Hola queridos amigos, qué bueno poder tener un tema más, una semana más. Espero que hayan tenido una gran semana. Yo la tuve y hoy tengo el tema sobre el Mesías. Quiero empezar de una vez. El Mesías en hebreo se dice HaMashiach. Ha es él y Mashiach es Mesías. La pronunciación al final, donde ustedes ven la CH, es el sonido CH del alemán, que es como cuando decimos Bach. Entonces es un sonido fuerte como una J. Entonces pronunciamos Mashiach. Entonces vamos ahora a empezar con la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es un verbo que en hebreo se pronuncia mashach y está constituido por tres letras que son la mem, la shin y la het. La mem simboliza las aguas, o ustedes ven la foto de las aguas. La shin son los dientes frontales, los dos dientes frontales, y la het es una pared. Normalmente era una pared que dividía la parte de los hombres de la de las mujeres en una carpa, pero también, además de división, también significaba a veces la parte exterior de algo, porque separaba lo interior de lo exterior. En últimas es una pared. Entonces, cuando yo pongo los significados de cada letra, ya me aparece el siguiente mensaje. Mem sería entonces un líquido, cualquier tipo de líquido, puede ser pintura, puede ser leche, puede ser una grasa, un ungüento, cualquier tipo de medio líquido, medio sólido también sirve, puede ser sangre, inclusive aceite. La shin entonces es presionar, porque los dientes presionan, así que es un líquido que es presionado y la pared es una superficie cualquiera, ¿sí? Entonces, un líquido presionado sobre una superficie o presionar un líquido sobre una superficie es lo mismo que pintar. Entonces, la raíz de la palabra o el significado original de la palabra era pintar. Todavía aparece en el hebreo moderno este significado en algunas palabras. Ahora, ¿cómo fue que pasó o se extendió el sentido de esta palabra a ungir? Eso tiene una historia y tiene que ver con lo que pasaba con el ganado de los hebreos. Ellos se llenaban de piojos y estos piojos, si llegaban a las orejas y entraban dentro de los oídos, podían inclusive matar al animal porque hacían nidos allí. Entonces ellos se inventaron poner aceite en la cabeza, en toda la cabeza y alrededor de las orejas del animal para protegerlo, para que los piojos se deslizaran y no pudiera entrar a sus oídos. Al hacer esto, ellos encontraban tres cosas que pasaban con el animal. Primero, tenían una bendición porque el animal se salvaba, luego era una protección también y por último se fortalecía el animal. De allí pues ellos tomaron estas consecuencias de aplicar este óleo como algo que se podía hacer también a las personas para darles bendición, protección y fortalecimiento. De esta manera pues se crea la acción de ungir a las personas. Ahora, la persona que es ungida, que se le echa el aceite de la unción o se le echa otro líquido, se llama el ungido. Entonces la palabra Mashiach, que traduce al español Mesías, es el ungido, el que es ungido. Y en la antigua costumbre hebrea se derramaba aceite sobre la cabeza de quien recibía una posición de autoridad. Entonces allí tenemos pues las letras y ustedes tienen una letra además que es la letra Yod. Se necesita para formar la voz pasiva. No significa realmente nada. Podríamos decir que la Yod es una acción también, es una mano y es una acción, es la acción de ungir, pero si yo reviso ya gramaticalmente la función, no creo que signifique realmente nada, sino solamente está convirtiendo el verbo en voz pasiva. ¿Quiénes eran ungidos para autoridad? Los sacerdotes, los reyes, los profetas eran ungidos. En Levítico 4:3 vemos que si el que peca es el sacerdote ungido,
está dentro de un contexto de la información, pero allí ya podemos ver que los sacerdotes eran ungidos y la palabra en hebreo sería Mashiach. Y luego el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey el ungido. Vemos que los reyes son ungidos. También la palabra en hebreo es Mashiach del Señor, está en primera de Samuel 24:6 y en primera de Crónicas 16:22 dice: no toquéis a mis ungidos. La palabra a mis ungidos, las tres palabras a mis ungidos en hebreo forman una sola palabra porque se une todo y sería bimshihai, que tiene la misma raíz de ungido. Ni hagáis mal a mis profetas. Esta última pues se refiere a ungir a los profetas. Entonces, cuando a una persona se le daba autoridad, la ungían, normalmente poniéndole el aceite en la cabeza, como se había hecho inicialmente con estos animales. Ahora, también se habla de ungido cuando es escogido por Dios para un propósito sin necesidad de que haya un aceite sobre la cabeza. Esto pues, esta palabra ungido va tomando ya otro sentido y es el sentido de el escogido. Se habla de Ciro, rey de Persia, como ungido en Isaías 45:1. Así es el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante las naciones. Miran pues que este hombre no ha sido ungido con un propósito. No quiere decir que sea obediente a Dios, pero Dios le da un propósito a él. Yeshua, el Hijo de Dios, en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, que aquí el que unge es el Espíritu del Señor y no es precisamente con aceite. Sino que es escogido para un propósito. Lo mismo en Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Entonces aquí vemos otra unción que es la del Espíritu Santo. No quiero entrar en los detalles de cómo el Espíritu Santo se relaciona con el aceite, eso sería otro tema muy interesante. También los creyentes, aparece en 1 Juan 2:20, como los creyentes también reciben la unción del Espíritu, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis, dice 1 Juan 2:20, y en 2 Corintios 1:21 dice: el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Aquí pues vemos que la unción va teniendo ese sentido de, por un lado, de un propósito y en el caso de Yeshua y los creyentes, unción que se recibe directamente del Espíritu Santo para ser obedientes a él. Ahora también se hablaba de ungir a los enfermos y esto ya era para sanar a los enfermos. Dice Marcos 6:13: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Santiago 5:14-15: esté alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Esta unción a los enfermos iba acompañada de una oración. Si no había, dice que realmente la oración de fe es la que restaura al enfermo. Si había solo unción de aceite sin oración, no había restauración. Entonces vemos pues como aquí ya la unción tiene ya una, una connotación de sanidad, de curación. Ahora, quiero aclarar que esta unción que se hace a las personas cuando van a morir no es la que está diciendo Santiago aquí. La que está diciendo es cuando una persona está enferma normal, aún estando grave, pero está enferma, y llama a los ancianos de la iglesia para que lo unjan. No pues cuando ya va a morir que le aplican los santos óleos, lo que llama la Iglesia Católica los santos óleos. Eso no lo he visto, no lo he leído en la Biblia, lo que se lee es esta parte. Y quiero decirles cómo es que el nombre, el nombre del Mesías Yeshua o el nombre Mesías ahora en el español se dice Cristo. ¿Por qué se dice Cristo? Porque es una herencia del griego. Entonces, en griego consagrar es alefo, pero cuando se consagra untando el aceite o frotando el aceite, frotar el aceite se dice crío en griego, untar o frotar con aceite, y entonces, por ende, se habla de consagrar para un cargo como
un gobierno o algo así, y también para el oficio religioso se consagraba con aceite. De allí surge entonces la palabra Christos, que es el que es consagrado o el que es ungido. La palabra, sin embargo, aparece antes de que aparezcan los Mesías o el Mesías Yeshua en Israel. Ya ellos utilizaban la palabra Christos para hablar de los ungidos, los sacerdotes griegos paganos. La historia de cómo evolucionó esta palabra, del origen de esta palabra Christos, es muy interesante porque el Christos era el hombre o la mujer que explicaba los oráculos, y entonces era como una pitonisa, y el lugar pues de los oráculos también tenía un nombre con la misma raíz, la silla donde explicaba y adivinaba los oráculos. Entonces este era como el que tenía esa autoridad o ese conocimiento de las cosas, y le llamaban el Christos, y por eso le llamaron pues se referían a un ungido, y se usaba, como les digo, para eh, las, los sacerdotes paganos griegos. Entonces ese es el término que usaron para traducir Mesías, para traducir Mashiach al griego, y ese es el que se conoce en la evolución al inglés y al español desde el latín. Ahora, para terminar, entonces, si vemos el nombre Yeshua HaMashiach, ya les expliqué la semana pasada Yeshua, entonces si lo unimos con Yeshua HaMashiach, la traducción al español sería el ungido Salvador. Es lo que en griego se llama Jesucristo. La traducción correcta entonces sería el ungido Salvador, porque Él es el único ungido para salvar el mundo. Por eso Él es el ungido Salvador. No hay muchos ungidos, pero solo Yeshua, solo Jesús es el ungido Salvador. Entonces, esto es todo lo que tenía para hoy sobre la palabra Mesías, Mashiach. Espero que haya sido de su interés y que tengan una muy feliz semana. Hasta pronto.